Les voy a compartir la pantalla que es la donde vamos a escribir. Muy bien, aquí ya la amplifiqué. Vamos a ver, compartir. Muy bien, ahí debe de aparecerles. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a plantearles el primer ejercicio. Se trata de encontrar la red recíproca de una red espacial conocida, pero bidimensional. En la, en la clase anterior estuvimos haciendo el cálculo de las redes recíprocas de la cúbica simple, de la cúbica centrada en el cuerpo y de la cúbica centrada en las caras. Teníamos los vectores de las redes primitivas que definían la red espacial y, y a partir de ahí encontramos la red recíproca de cada una de ellas. Encontramos que la recíproca de la cúbica es otra cúbica, de la BCC es una FCC y de la FCC era una BCC, ¿no? La red recíproca en el espacio de los vectores de onda. Aquí el primer problema que seleccioné es un problema de encontrar una red recíproca bidimensional. Entonces, voy a hacer aquí el dibujo. Vamos a ver, en este caso voy a dibujar bolitas, son átomos, pero vamos a suponer que los átomos coinciden con los puntos de red, no sé, que hay un átomo por cada punto de red. Entonces, vamos a ver. Voy a dibujar aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, estos son los átomos que a la vez coinciden con los puntos de la red espacial. Aquí estoy dibujando los átomos. Vamos a ver, necesito, creo que con estas. Y también va a haber átomos aquí. Muy bien, con este es suficiente. Y los vectores que generan esta red van a ser los vectores A1 y A2, donde voy a dibujar aquí el vector A1. Va de aquí por acá, ¿no? Supongo que es una flecha recta, ¿no? Y el otro va de este punto de la esquina a este que está en el centro. Ahora bien, este dibujo pues ubica de alguna forma refleja la regularidad de los puntos de red, sin embargo no refleja todo, ¿no? Porque aquí aproveché la cuadrícula para dibujar equidistantes los puntos, sin embargo, en la red, en esta red bidimensional en el dibujo, la longitud de este vector es igual que la de este otro. O sea, tienen longitudes iguales. O sea, tendrían ambos parámetros de red serían iguales, la longitud de estos vectores, ¿no? Entonces, como vectores son diferentes porque tienen diferente dirección, sin embargo, tienen la misma magnitud. Entonces, eh, la magnitud de A1 es igual a la magnitud de
A2. O igual lo podríamos poner así, ¿no? Pero son distintos como vectores, ya que tienen diferente dirección. Bien, entonces, ese es son los parámetros de red y tienen la misma magnitud. Entonces, esos son los vectores que generan la red. Muy bien, entonces, aquí el ejercicio consta de dos partes. La primera parte es encontrar estos dos vectores A1 y A2 que generan la red. O sea, van a encontrar los vectores de esta forma, ¿no? Recuerden que A1 lo podemos escribir como la componente X en la dirección X más la componente Y en la dirección Y. Y también el vector A2. Bueno, aquí le tendré que ponerle A1X y A1Y, ¿no? Para distinguir qué son las componentes del primer vector. Y aquí sería 2X en la dirección X y A2Y en la dirección Y. Bien, entonces vamos a encontrar, primero, la primera parte del ejercicio es encontrar estas componentes, es decir, escribir estos vectores que generan esta red de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces aquí en esta primera parte, no sé si tienen alguna pregunta del planteamiento del ejercicio. ¿Cuál era Yo nada más. A1? Ajá, eso también. No escuché bien. A1 es este de la izquierda. Aquí nada más puse las magnitudes, pero como vectores sería este vector es el A1 y este otro es el vector A2. Y los dos tienen la misma magnitud, o sea, los dos parámetros de red serían iguales, ¿no? Tienen la misma longitud A. Y, y entonces ustedes van a encontrar estas componentes, van a escribir de forma explícita el vector con sus componentes. ¿Sí me explico lo que se está pidiendo? O si hay alguna duda, adelante antes de que empiecen a tratar de resolverlo. Sí, nada más quedándonos en la dirección en donde están los vectores, ¿no? Sí, ajá. Y entonces, estos son los dos, ¿no? Este es el A1 y este el A2. Ajá. Calle izquierda detectó un movimiento. Bueno, voy a hacer la mitad del problema, ¿no? Como siempre, la parte más fácil. Vean, este es el vector A1, ¿no? Si lo vemos por separado, es un vector que está directamente vertical, ¿no? Hacia arriba. Este sería el A1, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, si dibujamos, voy a dibujar aquí los ejes. Como estamos en dos dimensiones, nos quedamos con coordenadas cartesianas, en este caso. Este sería el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, este vector nada más tiene componente Y. O sea que el vector A1, este vector, lo podríamos escribir como A en la dirección de Y. ¿Sí lo ven? Sí, Sí. sí están de acuerdo todos. Ok. Muy bien, entonces, siempre el profesor hace el fácil, ¿no? Entonces, ahora ustedes calculen las componentes del vector A2. Muy bien, entonces, si no hay alguna duda aquí, les voy a dar 2 minutos, ¿no? Para que lo planteen la solución y regresamos a resolverlo. Muy bien.
¿Cómo van? ¿Lo resolvemos o les doy otros 2 minutos? Pues a ver, Sí, a ver si sí, sí es como pensamos. Ah, ya lo resolvieron. Creo, no sé, a ver, A ver, no bueno, sería, vamos a... Sí, iba a decir que si es de la Ajá. misma magnitud, ¿no sería de que AX más AY? AX, no porque sí... A ver, voy a escribir para ver si estoy entendiendo aquí. Voy a escribir aquí en azul, ¿no? A ver, tú dices que la solución sería eh, de esta forma. Sí, es que lo de la magnitud sí, me sacó donde puede ser un medio de AX más no, medio pero X. fíjense que no podría ser esta porque la magnitud de este vector sería, si calculáramos la magnitud, por ejemplo, al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, recuerden que sería la suma de los cuadrados, ¿no? O sea, sería 2a cuadrada. O sea que este vector tendría una magnitud raíz de 2 por a, pero tiene que ser igual a ¿no? Esto nos daría distinto de a. Y si ven por qué no puede ser así. sí. Ok, muy Sí, bien. ya, ya. Muy bien, entonces les voy a dar otro minuto.
Muy bien, entonces, ¿cómo vamos? Vean, voy a extraer esos vectores para visualizar esta parte, ¿no? Para visualizar mejor este segundo vector A2. Bueno, lo voy a dibujar de otro color también. Lo remarco aquí con anaranjado. Si no sale muy gruesa la línea. Aquí, un cambio de color. Aquí está. Vean, este es el vector A2, ¿no? Estoy dibujándolo en anaranjado. Entonces, noten que voy a dibujarlo aquí aparte, ¿no? A la izquierda. Este vector, si lo ponemos aquí en un origen, aquí están. Este sería el vector A2. Tiene magnitud A. Y entonces, noten que independientemente de que esta distancia y esta otra sean diferentes, al menos verticalmente, como este punto está en los centros, este punto verticalmente tiene que estar a la mitad de A. Es decir, que la distancia vertical, o sea, si vemos esto como un triángulo rectángulo, sería esto, ¿no? Lo que estoy dibujando, esto que está aquí. Entonces, esta distancia vertical es A entre 2 porque este punto está en los centros de cada una de estas celdas. Y entonces verticalmente, de punto a punto, verticalmente hay una distancia de A. Entonces este punto que está en el centro debe estar a una distancia vertical A sobre 2, o sea, la mitad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Y en este triángulo rectángulo, este es el vector A2. Y la magnitud, o sea, la longitud de este vector, lo voy a poner así, para indicar la longitud, es A. También estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dijimos que tiene magnitud A. Y entonces, vean, tenemos ya un triángulo rectángulo donde ya tenemos bueno, tenemos la hipotenusa, que sería la longitud del vector, y tenemos el cateto vertical. El cateto vertical, a su vez, sería la componente Y. Si lo ven, ese A sobre 2 sería la componente entonces del cateto vertical, perdón, la componente Y, ese cateto vertical, ¿no? Y la componente X, porque vean, este vector A2, visto de esta forma, este es el vector A2, este sería su componente X, el cateto horizontal, y el cateto vertical sería la componente Y. Entonces ya aquí tenemos directamente cuánto vale la componente Y. Sería un medio de A. Ahora tenemos que calcular cuánto vale este cateto horizontal. Lo hacemos con el teorema de Pitágoras, donde dice que el cuadrado del cateto de la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? El teorema de Pitágoras. Vean cómo en una ciencia moderna seguimos usando también mucho de la matemática que se conoce desde ese entonces, ¿no? Entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, que es a cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto que no conocemos es el horizontal, es este, lo indicamos como A2X, y luego el cuadrado del cateto vertical es A2Y, pero ese ya sabemos cuánto vale, ¿no? Aquí lo podemos sustituir, es A sobre 2
al cuadrado. Entonces de aquí despejamos el cateto que no conocemos, que a la vez es la componente x. Entonces aquí tendríamos a2x al cuadrado, va a ser, despejamos, ¿no? A cuadrada menos a sobre 2 al cuadrado, lo mandamos restando. A sobre 2 al cuadrado, o sea que sería aquí a cuadrada menos a cuadrada sobre 4, ¿no? Es decir, a cuadrada por 1 menos 1/4 sería 3/4 de a cuadrada. Y entonces, si sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, lo podemos escribir como que a2x, o sea, la componente x del segundo vector es raíz de 3/4. Voy a dejarlo así por lo pronto, ¿no? Raíz de 3/4 completo por a. Y entonces ya tenemos las dos componentes. O sea que podemos escribir, aquí teníamos ya el vector a1, ahora podemos escribir el vector a2 como la componente x es esta, raíz de 3/4 de a, raíz de 3/4 de a en la dirección x, y la otra componente dijimos que es un medio de a en la dirección y este es el vector a2. Entonces ya tenemos los dos vectores que generan esta red. Esta es la red espacial. También podríamos reescribirlo, ya aquí ya está correcto, ¿no? Pero podríamos reescribirlo también de esta forma, ¿no? Raíz de 3/4 x más un medio y, factorizando la a, pero es lo mismo, ¿no? Nada más, eso es opcional. Pero aquí ya tenemos en principio los vectores A1 y A2. Bueno, ya tenemos los vectores A1 y A2 que generan esta red espacial. ¿Estamos todos de acuerdo? Si hay, antes de seguir, si hay alguna duda del cálculo. No, sí queda bien. No, para. Muy bien, entonces, si está claro todo ya, bueno, de aquí de cómo se obtiene y Doctor. cuáles son los vectores que generan. Sí, adelante. Que no, la condición era que las magnitudes de A1 y A2 eran iguales. Son iguales, de hecho, sí. En este caso, la Sí, magnitud de A1 sería bueno, A. hay dos condiciones, ¿no? La simetría de la red, que nos permitió concluir que la altura vertical es la mitad y que las longitudes tienen que ser iguales. O sea, este vector mide A y este también. Lo podemos comprobar, a ver, digamos, podemos usar aquí el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos las componentes, ¿no? Por ejemplo, la magnitud de A2 al cuadrado sería la suma de los cuadrados de las magnitudes. Por ejemplo, aquí la componente x al cuadrado sería raíz de 3/4 al cuadrado, sería 3/4, ¿no? A cuadrada, y luego aquí un medio al cuadrado sería 1/4 de a cuadrada, ¿no? Entonces aquí tendríamos 3/4 más 1/4, nos da justamente 4/4 de a cuadrada, ¿no? Y entonces aquí, si sacamos el 4 entre 4 es 1, entonces aquí tenemos justamente, ¿no?, que la magnitud de A cumple que es igual a, perdón, la magnitud de A2 es A, tal como estamos considerando aquí, ¿no?, que las magnitudes son iguales.
¿sí? Sí, ya. Entonces podemos ver que sí satisface la condición de que la longitud es A, ¿no? Muy bien, entonces, vean, esos son los vectores que generan la red espacial. Entonces, ahora la siguiente parte del ejercicio es encontrar un par de vectores de la red recíproca. Bueno, aquí digo un par de vectores porque acuérdense que no son vectores únicos. Cuando tenemos un vector de la red recíproca, por ejemplo, un vector B1, eh, otro vector menos B1 también es otro vector de la red recíproca, ¿no? Entonces, aquí la idea es encontrar eh, los, un par de vectores B1 y B2 que generen la red recíproca asociada a esta red espacial. Muy bien. Entonces, vamos a ver si no hay duda de lo que llevamos hasta aquí. Le voy a dar otros 3 minutos para que planteen qué hay que hacer para encontrar esos vectores de la red recíproca asociada a esta red espacial, ¿no? Doctor, ¿Vamos bien? disculpen, Sí. en las fórmulas de los vectores de la red recíproca, en caso del vector 3, bueno, A3, vendría Muy siendo bien. 0, De hecho, 0, 0. esto que está preguntando Victoria es muy importante, ¿no? De hecho, este problema lo escogí a propósito por eso, ¿no? Porque los vectores que tenemos para el cálculo de vectores de la red recíproca son vectores que implican, bueno, si tenemos los vectores de la red espacial en 3 dimensiones, eh, podemos generar directamente, calculando productos cruz, podemos calcular los vectores de la red recíproca correspondientes, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a usar el mismo principio, que realmente lo importante es que en esas fórmulas, parte de por qué son así las fórmulas, son porque los vectores de la red recíproca se generan como vectores perpendiculares a los vectores de la red espacial. Entonces, ahorita más bien vamos a usar ese concepto de que los vectores de la red recíproca son perpendiculares, más que pensar en esas fórmulas, ¿no? Digamos que aquí vamos a pensar un poco más en lo conceptual para encontrar los vectores. Entonces, enfoca más a que los vectores B1 y B2 que vas a encontrar de la red recíproca sean perpendiculares. Uno va a ser perpendicular a 1 y el otro un vector que sea perpendicular a 2. ¿Sí? Piénsele un poquito, de todas formas lo vamos aquí a resolver, ¿eh? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Muy bien, entonces volvemos mientras ven la solución.
Bueno, entonces, vean, las partes esenciales para el cálculo de los vectores de la red recíproca hay que tomar en cuenta 2 puntos, ¿no? Acuérdense que cuando teníamos el ejemplo en clase de lo que era la red recíproca en una dimensión, teníamos a lo largo de un eje X la periodicidad espacial con periodo A, y entonces el factor que aparecía en los vectores de la red recíproca era 2pi sobre A. En ese caso era 2pi sobre A porque la periodicidad era A. Voy a dibujarlo aquí para recordarlo. Aquí está. Se recuerden que si pensábamos en la periodicidad de puntos, por ejemplo, aquí está el origen, puntos separados, distancias A. Cuando desarrollábamos serie de Fourier, ¿no? Con periodicidad A, que era 2A, 3A, etcétera, ¿no? Entonces, aparecía aquel factor en los senos y cosenos, bueno, el exponencial complejo, que nos generaba el factor 2pi sobre A, ¿se acuerdan? Multiplicado por números enteros, 2pi n sobre A, ¿no? Entonces, para n igual a 1, 2, 3, 4, y entonces eso me generaba una red recíproca donde la periodicidad en la red recíproca era 2pi sobre A. De esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ¿de dónde salía esto? Vean, aparece este 2pi por necesidad para asegurar la periodicidad, ¿no?, de las propiedades. Y esta A tiene que ver con la periodicidad que era A en el caso de una dimensión. Si tenemos una red tridimensional, entonces acuérdense que en las fórmulas para los vectores de la red recíproca, B1, B2 y B3, aparece el factor 2pi sobre el volumen de la celda, ¿no? Ese volumen de la celda es el que calculábamos como A1 punto producto cruz de A2 con A3. O sea que es lo mismo, nada más que el equivalente al volumen en una dimensión, pues es una distancia de periodicidad, ¿no? En 2 dimensiones sería un área, que es el caso que tenemos aquí. La celda tiene un área, ¿no? En 2 dimensiones, en una dimensión tiene una distancia, y en un caso tridimensional, entonces tenemos un volumen que se calculaba de esta forma, pero todo, vean que es lo mismo, nada más que se tiene que hacer el cálculo correspondiente de el volumen, el área o la distancia de la celda de la parte que se va repitiendo en el espacio. Entonces, aquí lo que tenemos es un área. Es el área de la celda. ¿Cuál va a ser el área de esa celda? La voy a dibujar aquí. Voy a ver un color que no se note mucho. Este amarillo, por ejemplo, aquí. Este es el volumen de la celda. Perdón, el área. Esta es una celda, está generada por estos 2 vectores. Y esto que estoy pintando de amarillo sería el área de la celda. Entonces, al momento de calcular los vectores de la red recíproca, B1 y B2 en este caso, va a ser algo como B1, el factor 2pi entre el área de esta celda, que habría que calcular, multiplicada aquí por un vector perpendicular a A1, ¿no? Y el B2 va a ser 2pi sobre el área de esta celda multiplicada por un vector perpendicular a A2. ¿Me expliqué? ¿Cómo estamos hasta aquí?
Ahí vamos. ¿Sí? Acuérdense, siempre aparece ese 2pi y dividido entre ya sea la distancia de periodicidad, si es en una dimensión, el área de la celda, si es una red en 2 dimensiones, o el volumen, ¿no? En caso de que sea 3 dimensiones. Estas fórmulas que tenemos nos permite calcular para 3 dimensiones, ¿no? Porque es el volumen del paralelepípedo, que sería la celda definida por A1, A2 y A3. En este caso, este es el área, ¿no? Entonces ustedes, los voy a dejar aquí un minuto para que calculen esa área que va a ir aquí en las fórmulas. Muy bien, entonces les doy un minuto y volvemos para ver cómo queda el área, ¿no?, de esa celda. Muy bien, vamos a ver, calcular el área. Bueno, vean, esta figura, cuando pensamos en calcular el área, lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Siempre podemos irnos a los conceptos más básicos, ¿no? Generalmente son los que nos permiten hacer los cálculos más sencillos. Entonces, vean, ustedes saben que la fórmula para una figura de este tipo, para calcular esta área, de una figura de este tipo, voy a hacer un dibujito aquí abajo, ¿no?
Por ejemplo, aquí arriba. Si ustedes tienen una figura de esta manera, se trabó la prueba. Un momento, no sé qué pasa aquí. Se me fue la pantalla. Un momento, no sé si están siguiéndome. ¿Me escuchan? Es que se me puso la pantalla en negro. No, sí lo escuchamos. Sí, un momento, no sé, se me puso la pantalla en negro, no sé por qué. Hace rato que no me pasaba esto. Eso. Tengo las pantallas en negro. Ahí está regresando. Bueno, sí ven la pizarra ustedes. Aquí me aparece negro, pero ya regresó la pantalla donde escribo. No, en negro. En negro. Ok. A ver, vamos a ver si regresa. Si no, la dejo de compartir y la vuelvo a compartir. La voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver si se recupera. Ahí está. Muy bien, ya apareció, ¿verdad? Sí, ya. Sí, sí, ya apareció. Ahí está, había quedado arriba todos los demás, pero aquí está. Bueno, vamos a calcular el área. Les decía que aunque se puedan hacer de diferentes formas los cálculos, siempre si nos vamos a los conceptos más básicos, queda más claro y generalmente son más directos los cálculos. Entonces, recuerden que cuando tenemos una figura, la pluma azul, una figura como la que voy a dibujar aquí a la derecha. Digamos que esto está horizontal y tenemos algo como esto. Es un paralelogramo, ¿no? Este lado de arriba y el de abajo son paralelos y también los lados laterales. ¿Se acuerdan? Si esto mide una cierta longitud, voy a ponerle una B y conocemos la altura. Esta altura H, sabemos que esta área es igual a la base por la altura. ¿Recuerdan esas fórmulas, verdad? Son fórmulas básicas de geometría elemental. Es la base por la altura, me da el área, ¿no? Y la altura, pues no es lo que mida este lado, sería medido desde la horizontal, ¿no? Esta distancia de la horizontal hasta este punto, esta distancia vertical. Entonces, en esta situación que tenemos, en esta celda, vean que yo puedo tomar esta figura y colocar uno de los lados de manera completamente horizontal. De hecho, me conviene por facilidad escoger el vector A1 que está vertical. Yo puedo rotar la figura. Si roto la figura, el área no va a cambiar, sigue siendo la misma área, ¿no? Entonces, vamos a rotar esta figura de manera que me quedaría el vector A1 apuntando hacia la izquierda, de esta forma, ¿no? Este sería el vector A1, y como lo roté y puse el vector A1 apuntando hacia la izquierda, entonces el vector A2, este que está aquí, se vendría para acá, ¿no? Quedaría de esta manera, ¿no? Este sería el vector A2. Y entonces aquí yo formo este paralelogramo, que es el mismo paralelogramo que esta celda. O sea, sus áreas van a ser entonces iguales, nada más que lo roté. Las áreas no tienen por qué cambiar, ¿no? Entonces, colocado de esta forma,
yo puedo tomar la magnitud de la base como A, porque recuerden que el vector A1 tiene una longitud A. Y ahora nos faltaría conocer la altura. En este caso, la altura, vean lo que quedó aquí, esta altura es esta parte, sería esto que está aquí, ¿no? Sería la magnitud de la componente X, que sería, aquí lo tenemos, ¿no? Raíz de 3/4 de A. Raíz de 3/4 de A. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Ya tenemos ese paralelogramo de base A y de altura 3/4, bueno, raíz de 3/4 por A. Sí. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces ya podemos calcular el área, porque entonces el área sería la base por la altura, ¿no? Se ve aquí, en azul. Y entonces calculamos aquí el área, va a ser la base que es A, por la altura que es raíz de 3/4 de A, es decir que sería raíz de 3/4 por A cuadrada. Y entonces esa va a ser el área por el que vamos a dividir cada uno de los vectores, por lo que vamos a multiplicar para tener B1 y B2, ¿no? Entonces ya tenemos A, aquí tenemos, entonces faltan esos dos vectores. Bien, entonces, si queremos calcular vectores perpendiculares a A1 y A2, recordamos que estamos en dos dimensiones, estamos en el plano cartesiano. Entonces, voy a dibujar aquí un vector, escoger otro color. Un color verde, ¿no? Si tenemos un vector aquí en dos dimensiones, voy a dibujarlo, vamos a ver, aquí. Tenemos este vector. Le voy a llamar un vector C, para usar las mismas letras que ya tenemos, ¿no? Si queremos un vector perpendicular a él, es un vector que va a formar 90 grados. O sea, va a quedar más o menos así, ¿no? Y aquí va a formar un ángulo recto de 90 grados. Hay una relación entre las coordenadas de la punta de estos vectores, ¿no? O sea, y esas coordenadas son precisamente las componentes de los vectores. O sea, por ejemplo, si aquí este vector tiene componentes X y Y, o sea, serían las componentes de este punto donde termina el vector, yo puedo conocer cuáles son las componentes de este otro vector. Cuando yo tengo vectores perpendiculares de esta forma, si está, por ejemplo, en este caso, el vector A1 está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, el vector perpendicular, que está a 90 grados, va a quedar en el segundo cuadrante. Y la relación entre las componentes, vean, va a ser que la componente X de este vector original va a estar relacionado con la componente Y del vector perpendicular. Eh, la componente vertical del vector perpendicular va a ser la misma que la componente X de este vector. O sea que aquí tendríamos esta misma coordenada, ¿no? Y la componente X de este vector perpendicular va a ser esta coordenada Y de este vector original, pero cambiando el signo, ¿no? Porque como queda en el segundo cuadrante, va a ser una componente hacia la izquierda negativa, ¿no? Entonces, si yo conozco las coordenadas
de este vector C, ya puedo conocer las coordenadas de el vector perpendicular. Serían, si X y Y son las coordenadas del vector original que está en el primer cuadrante, entonces las coordenadas del vector perpendicular que queda en el segundo cuadrante van a ser menos y X. Pueden verlo en el caso límite. Por ejemplo, si tuviéramos un vector directamente alineado a lo largo del eje X, este tendría componente X, 0, ¿no? Porque no tiene componente Y. El vector perpendicular quedaría justamente sobre el eje Y. Vean que su componente X sería el 0, que es la componente Y del original. Y la componente Y sería esta misma X, porque sería la misma longitud, ¿no? Si esto mide A, por acá también va a medir A. De esta forma no se intercambian. En este caso no afecta el signo porque estamos sobre el eje y es 0, ¿no? Entonces, de esa forma podemos calcular, o más bien encontrar el vector perpendicular a 1. Como ya tenemos las coordenadas del vector A1 y A2, ¿dónde están? Bueno, el A1 es más directo, ¿no? Porque el A1 está sobre el eje vertical. Es este, ¿no? El A1 está sobre el eje vertical. Entonces, el vector perpendicular sería, podemos directamente este, ¿no? O sea que este va a ser el vector B1, la dirección. No van a ser, lo voy a poner B'. B1', ¿no? Porque no va a ser el vector B1, sino que me va a dar la dirección de B1. Para tener el vector B1 de la red recíproca, luego habríamos que multiplicarlo por 2pi sobre A. Entonces, esto solamente me está dando los vectores perpendiculares, A1 y A2, y luego al multiplicar por 2pi sobre A ya tendría el B1 y B2, que serían los de la red recíproca, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría B1'? Que luego ya multiplicado por 2pi sobre A me daría el B1, ¿no? Voy a poner aquí en rojo para que quede los vectores en rojo. Entonces, este vector B1', entonces tendría componente X negativa, ¿no? Va a ser menos el AX. Vean que este vector es perpendicular a A1. Sin embargo, no cumple las condiciones de periodicidad de esta red bidimensional, por eso es necesario multiplicar por 2pi sobre A, ¿no? Entonces, ya multiplicando 2pi sobre A por menos AX, ya tendríamos el primer vector de la red recíproca. Vamos a multiplicarlo. Voy a borrar aquí estos circulitos que hice para poner aquí. Entonces, estos vectores B1', ¿no? Entonces B1 es 2pi sobre A por B1', que acabamos de obtener aquí. Y entonces tendríamos 2pi, el área, ¿dónde dejamos el área? Aquí está. Es raíz de 3/4 por A cuadrada, ¿no? Entonces, este 2pi sobre el área, hay que multiplicarlo por B1', que es menos A en la dirección X. Y entonces tendríamos 2pi. Vean que tenemos A cuadrada en el denominador, la A en el numerador. Nos va a quedar 1 sobre A, ¿no? Como queda siempre, porque como es el espacio de vectores de onda, siempre va a quedar el recíproco de longitud. Entonces tendríamos aquí 2pi sobre A
voy a dejar explícito el 2pi, ¿no? Para que quede el factor de periodicidad ahí. Nos va a quedar un signo menos, ¿no? Menos 2pi sobre A. Y luego, si ponemos este radical en el numerador, cambiaría aquí el orden, ¿no? 4/3. Luego se puede simplificar si queremos, ¿no? Pero por lo pronto lo voy a dejar así. 4/3 y luego multiplicado por el vector unitario X. Y entonces ahí ya tenemos el primer vector de la red recíproca P1, ¿no? Voy a escribirlo aquí aparte para que quede aquí abajo, ¿no? Vamos a escribirlo entonces como B1 menos 2pi sobre A raíz de 4/3 en dirección X. Este sería el vector B1. Muy bien, ahora hay que calcular el vector B2 con el mismo criterio, ¿no? Así como planteamos aquí arriba con esto, ¿no? Este es el vector A2. Entonces hay que encontrar un vector perpendicular a él. Le vamos a llamar aquí, primero, como en este caso lo nombramos como B1'. Ahora vamos a nombrar un B2'. Para luego ese B2' es perpendicular a A2. Y al multiplicar por 2pi sobre el área nos va a dar B2 de la red recíproca. Entonces, vean, el vector perpendicular va a tener en la componente X del vector B2', va a tener una componente X que va a ser el negativo de la componente Y de A1. La componente Y del vector A2 es un medio de A. O sea que entonces la componente X de B2' va a ser el negativo de un medio de A. Y esta va a ser la componente X. Esa es la componente X y ahora vamos a tener la componente Y. La componente Y va a ser igual que la componente X. Ahí tomamos directamente la componente X, pero no hay cambio de signo, ¿no? Entonces, vamos a ver, la componente X de A2 es raíz de 3/4 por A. Ahora va a ser la componente Y del vector B2, ¿no? Es positiva, raíz de 3/4 de A, y esto va a ser en la dirección de Y. Muy bien, esto es B2'. Es B2' menos un medio de A, X más raíz de 3/4 a Y. Ahora hay que multiplicar este B2' por 2pi sobre A para obtener el vector B2 de la red recíproca. Entonces, el vector B2, vean que va a ser 2pi sobre el área. Otra vez tomamos el área, es raíz de 3/4 de A cuadrada. Y ahora todo este 2pi sobre raíz de 3/4 por A cuadrada, hay que multiplicarla por todo este vector B', ¿no? Que va a ser menos un medio de A X más raíz de 3/4 de A Y. Noten que aparece A cuadrada en el denominador otra vez, como esperamos, se elimina con la A del numerador y queda 1 sobre A.
Entonces vamos a escribirlo como, otra vez, para dejar enfatizado esta periodicidad, 2pi sobre a, como en el caso anterior. Y ahora, noten que aquí, este 4, bueno, lo vamos a poner aquí, explícito, y luego lo vamos a ver que se elimina. Tenemos aquí menos un medio. Si bueno, esta raíz cuadrada de 3/4 la podemos escribir también como en el numerador, de esta forma, como raíz de 4/3, ¿no? O sea, nada más, si lo queremos subir, tendremos que cambiar aquí el cuarto. Esto es como raíz de 3 entre raíz de 4, ¿no? Que sería igual a raíz de 4 entre raíz de 3. En la A ya la eliminamos. Esto sería en la dirección X. Y aquí en la segunda parte, vean que como tengo raíz de 3/4, dividiendo raíz de 3/4, ahí se va a eliminar, ¿no? Completamente. Y me va a quedar nada más 1, o el vector y, ¿no? De esta forma. Ahora, este 2 se va a eliminar con raíz de 4, porque raíz de 4 es 2, así que aquí me quedaría 1 sobre raíz de 3. Se dejamos como 2pi sobre a. Aquí me quedaría entonces nada más 1 raíz de 3 en la dirección X más Y. Y ese sería el vector B2. Vamos a ponerlo aquí aparte, ¿no? Abajo del B1. B2 es igual a 2pi sobre A por menos 1 raíz de 3 X más Y. Y lo vamos a encerrar. De esta manera, ¿no? Ya tenemos los vectores de la red recíproca. Voy a dejarles de tarea que demuestren, o a ver, lo hacemos. Bueno, ahora hasta aquí vamos bien. Sí, estamos bien. Sí. Muy bien, todo sí quedó claro, ¿verdad? El procedimiento y por qué son esos vectores, ¿verdad? Entonces, estos serían los generadores de la red recíproca, B1 y B2. Vean que si los dibujáramos, estos vectores quedarían, por ejemplo, el B1 tiene componente X nada más y es negativa, quedaría para acá, ¿no? Algo así. B1 y el B2 tiene componente X negativa y Y positivo, quedaría más o menos para acá, así, ¿no? Quedarían de esta forma, B1 y B2, y generarían una celda más o menos de este tipo como la otra, ¿no? Nada más que con otras dimensiones, ahora son dimensiones de longitud recíproca, ¿no? O recíproco de la longitud. Podemos calcular aquí la magnitud, ¿no? de estos vectores. Por ejemplo, aquí, bueno, el B1 pues sería directo, ¿no? Porque nada más elevaríamos al cuadrado, tiene una componente. B1 al cuadrado sería 2pi sobre A al cuadrado por 4/3. Bueno, aquí no tiene caso en el cálculo, ¿no? Porque como es una sola componente, pues sería la misma magnitud de la componente. Vamos a dejarlo entonces, la magnitud de B1 sería directamente, aquí falta la raíz cuadrada, ¿no? Así.
O sea, como tiene un vector que tenga una sola componente, pues su magnitud es la magnitud de la componente, ¿no? Entonces, esa sería la magnitud de B1. Noten que aquí, por ejemplo, en el caso del segundo vector, también es en la red recíproca, también los vectores B1 y B2 tienen la misma magnitud como en el caso de la red directa, ¿no? Recuerden que se generaron de una red directa donde la magnitud de A1 y A2 era igual, ¿no? Y aquí podemos comprobar si calculamos la magnitud de B2. La magnitud de B2 al cuadrado tendríamos 2pi sobre A al cuadrado. Y luego aquí tendríamos la suma de los cuadrados de 1 sobre raíz de 3. Al elevarlo al cuadrado sería 1/3 y aquí sería 1. Entonces tendríamos 2pi sobre A al cuadrado, 1/3 más 1. 1 es igual a 3/3, o sea que aquí tendríamos 4/3, ¿no? Y entonces B2, ya sacando raíz cuadrada, sería 2pi sobre A por la raíz de 4/3, ¿no? Y aquí vemos que son vectores con la misma magnitud también en la red recíproca. Muy bien, este sería el primer ejercicio. Muy bien, si quieren, revisen y me dicen si hay alguna parte que no haya quedado clara, ¿no? Yo en el tiempo que dio para resolverlo, lo hice con otros vectores y me quedó igual, pero con todos los signos contrarios, ¿no? Porque usted tomó el vector del siguiente cuadrante como el perpendicular y voy a tomar el del cuadrante anterior, pero pues es igual, solo cambian los signos. Sí, de hecho, lo que comenta Humberto es correcto, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenemos un vector de la red recíproca, de hecho, recuerden que si tomamos el negativo, también va a ser un vector de la red recíproca. Aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos una celda, recuerden que no hay no sé si se alcanzan a ver los puntos, no hay una forma única de escoger los vectores, ¿no? Que generan la red. Voy a dibujar aquí en el centro, por ejemplo, aquí teníamos estos vectores de esta forma, ¿no? Estos vectores me generan la red, pero no son los únicos, ¿no? También podría haber cambiado el signo de los dos vectores y también me generarían la red, por ejemplo, y luego eh, podría haber tomado el negativo del otro de esta manera, ¿no? Es decir, si tenemos un vector de la red recíproca, su negativo también es un vector de la red recíproca. Entonces, si ustedes toman un cambio de signo, también no hay una forma única de tomar vectores perpendiculares, ¿no? A 1 y a 2, nada más con que tomen de la misma manera uno perpendicular a 1 y otro perpendicular a 2, y también les debe de generar la red, ¿no? Las magnitudes deberían de ser iguales, eso sí, ¿no? De los dos vectores. Si tuviste la misma magnitud, Humberto. Sí, sí, es igual. Ok. Sí, es correcto. No hay una forma única, ¿no? Sobre todo si es el negativo, también es un vector válido. Muy bien. Bueno, traigo otros dos problemas. Uno está muy largo, entonces vamos a poner el corto, ¿no? Para alcanzarlo. Es un problema muy conceptual. Si no hay aquí ya alguna otra duda, eh, se los voy a plantear. Voy a poner aquí abajo con este espacio suficiente. A ver, voy a dibujar. A ver cómo sale el dibujo, ¿no? Bueno, el dibujo no se sube también, pero soy muy malo para dibujar, así que voy a poner aquí
Bueno, voy a escribir el texto. Es un enunciado y una pregunta. Vamos a ver la figura que voy a dibujar ahorita. Muestra una celda unitaria de una red cristalina. Una red cristalina. La celda contiene 3 tipos diferentes de átomos. De átomos y su fórmula química. La fórmula química es AX, EY, CZ, donde A, B y C pues serían los símbolos de cada uno de los elementos, ¿no? De los átomos. Y X, Y, Z sería la proporción de los átomos. Los átomos rojos, aquí para distinguir, ¿no? ¿Cuál es el dibujo? Los átomos rojos están en las caras del cubo. En las caras del cubo. Y el átomo azul. El átomo azul está en el centro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valen? Se van a sacar la composición X, Y y Z. Y aquí hago el dibujo. Un cubo. Está muy chueco, ¿no? Pero en la cara de arriba. Lateral. Bueno, entonces voy a usar 3 colores para los átomos. Un tipo de átomo, están los vértices, ¿no? Aquí están. Aquí habría otro. Luego los átomos que voy a dibujar en rojo están en el centro de cada cara hay uno. Me cambié de color. Aquí en la tapa de arriba, lateral izquierdo, están en el centro de cada cara. En la cara de enfrente, en la cara de abajo, y esta es la cara que está atrás, ¿no? Y en azul va a quedar un átomo en el centro del cubo. Este está en el centro del cubo, ¿no? Muy bien, entonces con ese dibujo, calculen cuánto debe de valer X, Y, Z. Vean,
en este problema, como no saben cuáles son los átomos A y cuáles son los B y los C. Entonces, únicamente darían como los valores X, Y, Z entre ellos relativos, ¿no? A menos que escogiéramos cuál es cada uno, ¿no? Pero si no decimos cuál de cada átomo, si los átomos negros son A, B son los rojos y C los azules. Entonces no podemos saber el X, Y, Z específico, pero sino la relación más bien entre ellos, ¿no? Bien, entonces, a menos que escojamos, por ejemplo, a ver, podemos escoger una opción, ¿no? Pueden escoger la relación entre X y Z o escoger, si quieren, cuál va a ser A, cuál va a ser B y cuál va a ser C, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar que... Voy a poner aquí en rojo para que tengan un orden. Vamos a suponer que los átomos rojos sean C y los otros sean ya sea, eh, pues escogiendo el azul, por ejemplo, con B, ¿no? Y entonces los negros serían los A, de esa forma, ¿no? Entonces los átomos negros sería el átomo A, los átomos azules serían el átomo B y C serían los rojos. Bien, entonces, ¿cuánto valdrían X, Y, Z? ¿Cómo encontraríamos esos valores de X, Y, Z? Vean que es la proporción de cada tipo de átomo y como todo lo que ocurre en la celda se repite, entonces si calculamos la proporción de átomos dentro de la celda, esa sería la proporción que se mantiene en todo el cristal. Bueno, aquí por cuestión de tiempo lo vamos a calcular. Por ejemplo, nos vamos a los átomos negros. Hay 8 átomos negros, son 8 átomos, pero cada uno de ellos está dividido en 8 celdas, ¿no? Porque si nos fijamos en uno de esos átomos, digamos, estaría así, ¿no? Estaría compartido por 4 celdas arriba y 4 celdas abajo. Si lo visualizan, ¿verdad? Si pegáramos otros cubos Sí. en los lados, cada átomo de la esquina está compartido por 8 celdas. O sea que esto es como si tuviéramos un solo átomo del tipo A en la celda, ¿no? En cambio, en el caso de los átomos azules, hay un solo átomo, pero está completamente dentro de la celda, no está compartido. Entonces, bueno, aquí debería haber dibujado en negro, ¿no? Para que quedara el color. Voy a poner el color negro para escribir aquí. Entonces, los átomos negros serían 8 entre 8, son 1, ¿no? En el caso de los átomos azules hay uno, pero está nada más compartido eh, por una celda. Ay, quería borrar para el azul y bajar el borrador. Un momento, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Es un solo átomo compartido por una sola celda, entonces es uno. Y luego los rojos son 6 átomos en la celda, pero cada uno de esos 6 átomos, como están en el centro de cada cara, está compartido por 2 celdas adyacentes, ¿no? O sea que serían en realidad 3 átomos en la celda. Y entonces aquí tenemos la proporción de átomos, o sea que la fórmula química sería A, B
porque tendrían aquí 1, 1 y luego C3, de esa forma, ¿no? Entonces X, Y, Z serían 1 y 3. Bien, no sé si hay aquí alguna pregunta de por qué este resultado, o si queda claro. Sí. No, sí queda claro. Sí, muy bien. Entonces, pues lo dejamos aquí por hoy y la sesión del próximo jueves, yo creo que también la vamos a hacer de esta manera, ¿no? Sale, profe. Muy bien. ¿Va a ser la misma liga, no? Ah, ok, le iba a preguntar eso. Gracias. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, estamos en contacto. Saludos. Saludos, gracias. Bye.